Nunca supe exactamente cuándo comenzó el cambio. Tal vez fue algo tan gradual que no lo noté, o tal vez fue un olvido momentáneo que por ser tan insignificante pasó desapercibido. Al principio parecía ser solo un olvido ocasional. El nombre de una persona, una fecha importante, una conversación olvidada. Traté de justificar estas fallas como resultado del estrés, la presión del trabajo o incluso el cansancio. Todos tenemos estos lapsos, ¿verdad? Pero con el paso de los días, las fallas comenzaron a ser más evidentes, más frecuentes. Comencé a despertar en lugares diferentes. No recordaba cómo había llegado allí. A veces el entorno parecía familiar, otras veces parecía completamente extraño. Lo más perturbador no era solo esta falta de memoria, sino la sensación constante de que algo me observaba. Me sentía perdido en mi propia vida, como si estuviera viviendo fuera de mí mismo. Siempre que intentaba recordar los detalles que se habían perdido, una sensación extraña de vacío me invadía, como si, con cada fallo, una parte de mi esencia estuviera siendo borrada. Al principio, traté de convencerme de que todo no era más que cansancio, pero pronto me di cuenta de que las cosas estaban tomando una proporción mucho mayor. Comencé a despertar en medio de la noche con una sensación de asfixia, como si algo se estuviera alimentando de mí. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que estaba siendo consumido por una fuerza invisible. Era como si mis recuerdos estuvieran siendo gradualmente arrancados de mí, una pieza a la vez. Comenzó a invadirme una sensación de despersonalización. Me miraba en el espejo, y aunque mi rostro era el mío, había algo extraño. No era solo el hecho de haber olvidado pequeños detalles, sino que el simple acto de mirarme parecía cada vez más alienígena. Fue entonces cuando conocí a Mar. La forma en que apareció en mi vida parecía una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que tal vez no lo era. Desde el principio había algo diferente entre nosotros, algo que no podía explicar. Había una conexión instantánea, pero al mismo tiempo una sensación creciente de miedo, como si ya la conociera de alguna otra vida, de algún lugar olvidado que no podía acceder. Lo que más me inquietaba era el hecho de que, a pesar de esa conexión, había algo en ella que parecía distorsionarse a medida que me acercaba. Cada conversación con ella parecía llevar una tensión invisible, como si estuviéramos compartiendo algo que no podíamos comprender. Los momentos eran reconfortantes, pero también incómodos, como si estuviéramos bailando alrededor de un abismo que no podíamos mirar directamente. A medida que pasábamos más tiempo juntos, comencé a notar fallas en nuestras interacciones. Pequeños detalles que no encajaban, frases incompletas, momentos que no recordábamos haber vivido, como si nuestra historia estuviera siendo borrada y reescrita constantemente. Trataba de recordar cómo comenzó todo, cuándo comenzamos a encontrarnos. Pero las fechas parecían desvanecerse de mi mente. Era como si no hubiera un punto fijo para nuestra historia. La miraba y sentía una mezcla de familiaridad y pérdida, como si ella también estuviera perdida en su propia existencia. Comencé a preguntarme, ¿es ella real? ¿O será que forma parte de lo que me está pasando? Cada día, el tiempo parecía distorsionarse más. La sensación de pérdida se intensificaba. Despertaba y por un momento me preguntaba qué día era o lo que había sucedido en las últimas semanas. Trataba de aferrarme a detalles que deberían ser simples. ¿Cuándo fue la última vez que vi a un amigo? ¿Cuál fue la última conversación importante que tuve en el trabajo? Pero esos recuerdos se estaban desintegrando frente a mí. Estaba perdiendo mi identidad, no solo en la memoria, sino también en el tiempo. Cada vez que intentaba entender lo que estaba pasando, el vacío se ampliaba. Entonces, un día, al mirar el calendario, me di cuenta de algo que me paralizó. Había perdido
casi 6 meses de mi vida. No sabía lo que había hecho en ese periodo. No sabía dónde había estado o qué sucedió durante ese tiempo. Estaba atrapado en un ciclo, un bucle donde el tiempo parecía desfragmentarse, arrastrándome a un lugar donde nada tenía sentido. Cada día mi vida se volvía más irreconocible y ya no sabía lo que era real ni lo que era una ilusión. Lo más aterrador era que sentía que no estaba solo en esa pesadilla. Algo me estaba observando, algo me estaba persiguiendo, y esa sensación de ser observado se volvía más intensa a medida que pasaba el tiempo. Trataba de explicárselo a Mar, pero parecía que ella no lo entendía. Sus ojos, que antes eran fuente de consuelo, ahora me parecían distantes, como si ella estuviera perdida en algún lugar que no podía alcanzar. En la oscuridad de una noche, cuando el miedo ya me había tomado por completo, algo sucedió que nunca pude haber previsto. Fui despertado por un sonido extraño. Era una voz, baja y susurrante, proveniente de algún lugar profundo de la casa. Me levanté aturdido y seguí el sonido. La casa parecía vacía, pero la voz seguía llamándome, cada vez más alta, como si se infiltrara en mi mente. La seguí hasta un pasillo oscuro y, allí, finalmente vi lo que me atormentaba. La sombra estaba allí, una figura encapuchada, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Sabía que no estaba lidiando con una presencia humana. Era algo más, algo que trascendía la realidad que conocía, algo que me estaba consumiendo, destruyéndome. Cada paso que daba hacia la figura, el aire parecía volverse más denso, más frío, como si el propio espacio a mi alrededor estuviera siendo corrompido. Sabía que no podía escapar. Estaba atrapado. La entidad me estaba persiguiendo, alimentándose de mi alma. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Y mientras se acercaba, comenzaba a perder el control de mis propios recuerdos. Empezaban a deshacerse, como si fuera una página rasgada, una historia que estaba siendo borrada. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo, una sensación de resignación se instaló en mi corazón. Sabía que no había cómo luchar contra aquello. Estaba perdiendo mi propia identidad. Cada pedazo de mí estaba siendo arrancado, como si mi alma estuviera siendo consumida por algo que no podía comprender. Fue cuando tomé una decisión. Fui al bosque, el mismo bosque que había visitado tantas veces en mi infancia. Algo me decía que las respuestas estaban allí. Algo me llamaba a ese lugar como si fuera mi destino. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío y pesado. Sabía que estaba yendo hacia un encuentro inevitable, un enfrentamiento con la entidad que me perseguía. El bosque estaba en silencio, más silencioso que nunca. No había vida allí, no había sonido. Era como si el propio bosque estuviera siendo devorado por la oscuridad. Sentía el peso de la presencia de la entidad, pero no me atrevía a mirar atrás. Sabía que estaba allí, observándome, esperando el momento adecuado para consumirme por completo. Entonces la vi. Estaba más cerca de lo que imaginaba. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y su presencia me envolvía como una nube de terror. Estaba paralizado. Sabía que estaba perdido. Sabía que ese era el final. La entidad habló conmigo. Sus palabras eran incomprensibles, pero sabía lo que quería. Mi alma, mis recuerdos, mi vida. Estaba siendo consumido y no había vuelta atrás. Intenté luchar, pero el miedo me paralizó. Cada segundo sentía más de mí arrancado, mi esencia siendo destruida. Y cuando finalmente desperté, ya no estaba en mi cuerpo, ya no estaba en mi vida. No sabía quién era. Los recuerdos habían sido borrados y el vacío dentro de mí se expandía. Mar estaba allí, pero parecía distante. Intenté hablar, intenté explicar, pero ella me miró con ojos vacíos, como si fuera una figura del pasado. Había sido dejado atrás. La entidad había ganado. Ya no existía. Y todo lo que quedaba de mí era una sombra.
perdida en el abismo del tiempo.